aprovechar este momento para dar la bienvenida, decirle que esta es su casa, nosotros somos su familia y es un excelente lugar para que pueda tener un encuentro con Dios. Agua de Vida es casa de Dios, es puerta del cielo. Bienvenida Mirza de Yanira Vargas y sus hijas, que el alto Dios les bendiga. ¿Dónde se encuentra por ahí? Dios les guarde. Dios les guarde. Esta es su casa. Bien, vamos a continuar, hermanos, con la lectura de hoy en la primera carta de Juan. En el capítulo 2, si ya lo tiene, diga amén. ¿Cuántas hojas les comparto? 4 o 5. No, los voy a dejar salir temprano. Los voy a dejar salir temprano, los castigué la semana pasada. Gracias por los que estuvieron orando por la familia Mendoza. Partió a la presencia del Señor y bueno, nos permitió el Señor el domingo pasado, el lunes estar en los funerales, poder llevar también una palabra de consuelo, de vida y esperanza. Versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Todos nosotros necesitamos ánimo y aliento. Yo no sé cómo llegaste aquí el día de hoy, pero creo que después de un tiempo de alabanza y adoración parece ser, hermanos, que la pila se recarga, hermanos, y nos sentimos un poco más alentados, más animados, y podemos decir: Señor, gracias, porque me permites alabar en la congregación de los santos, y hacerlo cumple el propósito de nuestra creación, porque fuimos criados para alabanza y gloria de su nombre. Queridos, la vida cristiana es un camino largo. Yo tengo a lo mejor cerca de 40 años sirviendo al Señor, conociendo al Señor. ¿Cuántos años tiene usted? Y luego la pregunta es: ¿cuántos le faltan? Y en este largo camino, algunas veces tenemos que hacer paradas y tenemos que detenernos a pensar qué necesitamos. Ando mucho en carretera y la realidad es que siempre digo: gracias, Señor, por esos lugares donde podemos llegar, tomarnos un refresco, donde podemos tomarnos un café, estirar los pies después de manejar varias horas, hermano, refrescarte y decir: vamos hacia adelante. Yo sé que no es fácil. Los caminos largos algunos ya no los quieren transitar. A mí me gusta todavía manejar. Hay quien dice: pastor, yo ya no quiero manejar, yo prefiero hacer un viaje largo, irme al aeropuerto, subirme al avión y en poco tiempo estoy allá. Sin embargo, a algunos sí nos gusta manejar. ¿Cuántos de aquí les gusta manejar? ¿Cuánto les gusta la carretera? No, eso es interesante, la carretera. Es interesante. Pero todo aquel que hace un viaje, llega un momento en el cual necesita estirar los pies, necesita descansar. Igualmente en la vida cristiana necesitamos hacer actos en el camino. Déjame decirte que uno de los peores errores invisibles es que mucha gente se queda en el camino por falta de gasolina. He visto carros del año, camionetas del año, hermanos parados, hermanos míos, a la orilla de la carretera, con una yoga de gasolina, haciéndole así: ¿qué pasa? Porque se quedaron sin gasolina.
Nosotros tenemos que saber que en la vida necesitamos aliento. Hay momentos que en la caminata de la vida, en el largo camino de la vida, nos vamos desgastando y no nos damos cuenta. Así como aquel que de repente no le echa gasolina a su carro, se queda en el camino, muchos cristianos de repente, hermano mío, no echamos suficiente combustible para enfrentar el camino arduo que nos toca. Es cierto, hermano, que el camino no es fácil. Pero si estamos preparados y si estamos en comunión con Dios y tenemos todas las cosas, podemos salir adelante. Juan, en este pasaje bíblico, él hace un llamado y nos dice: muchachos, ¿cómo están? ¿Se encuentran tristes? ¿Se encuentran desalentados? ¿Están llevando una ardua batalla por la fe? Los docetistas, los gnósticos, el mundo, el diablo, está haciendo su labor. Sí. Sin embargo, ustedes pueden hacer un alto en el camino, pueden descansar, pueden mirar las provisiones que traen y pueden decir: con esto es suficiente para enfrentar lo que me resta del trecho. Y la realidad es que muchas veces, hermanos, sí lo necesitamos. ¿Ya se tienen cansado alguna vez? Y dicen: Señor, necesito fuerza. Por eso dice la Biblia: tiene la fuerza al que ya no tiene. Y los que confían en Jehová, hermano mío, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Está firme, está ahí, resistiendo, soportando todo lo que venga a él, porque está bien convencido de que aquel que es poderoso lo sostiene en su lugar y en sus reinos. El pastor Marta dio un sermón maravilloso sobre la fe. Hermano, gloria al Señor por ello. Hay momentos que las tempestades de la vida, hay momentos que las circunstancias adversas del camino nos cansan y necesitamos renovar nuestra fuerza. Necesitamos cobrar ánimo, porque muchas veces, hermano, nos desalentamos. ¿Alguno de ustedes se ha desalentado alguna vez? Sí. Hermano, todos. Y Juan escribe: queridos, sigan en el camino, pero siempre tomen un espacio de tiempo para tomar ánimo. La carrera es larga y nos faltan muchas batallas, nos faltan muchos kilómetros por recorrer, pero si Él está con nosotros, ¿qué o quién contra nosotros? La Biblia siempre nos va a estar hablando de ánimo. En 1 Corintios 9:24, Pablo nos anima a seguir con ánimo en la carrera de la vida. En 1 Timoteo 1:18 nos alienta a tener ánimo para la batalla. Y en 2 Timoteo 4:7 nos invita a tener ánimo para permanecer en el camino. Ahora, Juan efectivamente hace una misma llamada: tengan ánimo. Tengan ánimo. Yo sé que algunos de repente están pasando por situaciones complejas. Tenemos familias que de repente se han enfermado, los médicos no les encuentran ni siquiera qué es lo que les pasa. Luego ya después dicen: bueno, parece ser que tienes esta enfermedad. Algunos de nosotros estamos con pérdida, con hoja. Sin embargo, Dios te dice: no puedes caminar sin esperanza, sin confianza, sin seguridad y sin ánimo. Y Juan nos está invitando a eso. Nos dice: llénate de ánimo. Que el ánimo esté en tu corazón, que la pasión no se termine. Y nos invita a hacerlo de esta manera. Primero nos dice: hijitos. Nos habla con cariño. Y nos habla con cariño porque Él aprendió a amar. En la clase de escuela dominical, hoy estuvimos hablando acerca del amor. Cómo Dios ama, cómo Dios nos ama. Nosotros debemos amar a Dios y debemos amarnos los unos a los otros. Lo que no debemos amar es al mundo, aunque sí puede disfrutar de lo que el mundo ofrece. Me refiero a todo aquello que es benigno, bondadoso, que se puede volver un instrumento
de bendición para los demás, para nuestra familia, etc. No amar al mundo, hermano, es un mandamiento, pero no dice que no podemos prender el aire acondicionado, que no podemos tener una buena cama, no podemos tener un buen carro, no podemos comer sabroso, no podemos tomar líquidos ricos. No, disfrute de las cosas que Dios da. Pero hay algo que es importante: caminar por este mundo convencido, como lo hacía el salmista. A nadie tengo en el cielo sino a ti, y fuera de ti, yo nada deseo de la tierra. Señor, el trecho es largo, el camino hasta el día de mi encuentro contigo para la eternidad. Señor, no sé cuánto falta, pero voy a encontrar muchas pruebas y dificultades, pero quiero mantenerme animado y alentado, porque no hay cosa más triste que un cristiano aburrido, que un cristiano cansado, que un cristiano, hermanos míos, amargado, agrio, y no me refiero de aroma, hermano, sino de carácter. No hay nada más triste. Dijo la hermana Cheri, cuando a mí me recibieron, el rostro de la hermana reflejaba una invitación a que yo entrara a la casa de Dios. Hermano, que así sea nuestro caminar, que tengamos buen ánimo, que tengamos buen rostro, aunque nos apellidemos Olivo o Martínez. Queridos, que tengamos una buena cara, porque el amor de Dios debe estar en nuestros corazones, y que tengamos aliento para transitar la senda de la vida, porque tenemos muchas promesas de Dios. Hay promesas reconfortantes para el camino, para que usted pueda ir por la vida con una sonrisa. Hermano, en lugar de un gesto, un ceño fruncido o una mueca en su rostro, sino con una sonrisa. Hay una verdad que es importante, y Juan la recuerda. Dice: os escribo a vosotros, hijitos. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados. Querido, ¿qué viniste a buscar hoy? ¿Qué viniste a hacer a la casa de Dios? Muchos de nosotros queremos ver al pastor echarse 3 o 4 palomas en el aire. ¿Quiere ver qué canción le va a cantar? A lo mejor de repente qué chascarrillo se va a echar. A lo mejor viene a hacer negocios con alguien al término del culto. A lo mejor alguien no le ha pagado y le debe, hermano, si vino a la iglesia hasta la iglesia el domingo, ahí lo veo. No lo sé. Pero mucha gente viene con una expectativa. Y creo yo que la primera razón por la que debemos estar en la casa de Dios y debemos, hermanos míos, transitar el camino con alegría, felicidad, con paz, con gozo, es que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. El pecado, hermanos, se entorpece. El pecado degrada. El pecado destruye. Pero cuando nosotros estamos convencidos de que nuestros pecados han sido perdonados, levantamos nuestras manos al cielo y decimos: Señor, gracias, porque fuimos bien pecadores. La vez pasada dije que no fui tan pecador como Melitón, ¿verdad? Pero la verdad es que Melitón, hermanos, es un hombre muy sabio. ¿Sí? Y dije que el hermano era casi perfecto, el hermano Baltasar, y luego me dijo: pastor, me dijo que era imperfecto. Dije: bueno, le dije que era casi perfecto. Pero la realidad, hermano, es que cada uno de nosotros sabe lo que trae el morral. A lo mejor algunos traen un morral, otros traen bolsos de Cartier, hermano, pero en el morral o en la bolsa de Cartier, igual usted puede traer, hermano, los pecados terribles en la vida. Pero cuando llegamos, hermanos, y Dios nos dice: ¿qué traes en la bolsa? Y defendemos el morral o nuestra bolsa de Cartier y decimos: Señor, no te quiero decir, porque es súper vergonzoso. El Señor dice: pues tú abre tu morral, abre tú de Cartier, no pasó nada. Lo conozco todo, dice el Señor. Él perdona nuestros pecados y esa bolsa se vuelve ligera, porque está libre
Y me llama mucho la atención que dice: hijos, vuestros pecados han sido perdonados. Gócense por él. La Biblia es cierto que dice: bienaventurado el varón que no toma el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cuántos antes de conocer a Cristo experimentaron este salmo? Ninguno. Pero ¿cuánto más hemos experimentado aquel texto bíblico que dice: bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados? Todos nosotros, y las mujeres también. Aunque algunos dicen que las mujeres no pecan, ¿verdad? Los que pecamos son nada más los hombres. Esos comentarios raros y extraños de las mujeres de repente ofenden nuestra sensibilidad masculina. Pero la realidad es que todos los hombres somos iguales, dicen algunos. Querido, el pecado entorpece, amarga, destruye. Pero los que hemos sido, hermanos míos, limpiados por Cristo Jesús, tenemos deleite. Y venimos a esta casa, hermanos míos, a adorar, a agradecer a Dios con todo el corazón, porque nuestros pecados han sido perdonados. Ese es motivo suficiente para estar en su casa y para adorar. Amén. Que no se te olvide de dónde el Señor te sacó. Que no se te olvide lo que traías en el morral cuando llegaste. Que no se te olvide lo que traías en tu bolsa de cartear cuando llegaste y si eres más sofisticado. Querido hermano, todos somos pecadores. Y la Biblia dice: mas a todos los que le creyeron, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las Escrituras así nos llaman. Y somos hijos de Dios no porque nos hemos ganado el derecho, no porque nos hemos ganado un lugar en la familia de Dios, no por mérito del pecador, sino por los infinitos méritos que Jesús efectuó en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Así es que hoy, queridos, en tu camino largo, tú puedes ver todo el sufrimiento que nos puede esperar, las dificultades, las adversidades, ver los peligros, mira nuestro caminar, pero hay algo que nos mantiene enfocados: el deseo de agradar a Dios, porque hay gratitud en el corazón, porque tus pecados, sí los míos, han sido perdonados. Tal vez tú ya no te acuerdes de tus pecados. A lo mejor dices: pastor, es que el Señor nos echó al fondo del mar y yo ni siquiera me acuerdo que era pecador. Y si no me acuerdo que era pecador, mucho menos aceptar hoy que yo soy un pecador. Qué difícil nos es reconocer que pecamos. En ocasiones, hermanos, cuando les digo: hermano, levante la mano, ¿quién es un pecador aquí? Así como que ya muy forzado. Pero la realidad, no se te olvide nunca que tus pecados han sido perdonados. Llénate de gozo y alegría, no por tus logros, hermanos míos, de hoy, sino por lo que Jesús efectuó en la cruz del Calvario. Créelo, querido hermano. A lo mejor usted viene esperando ver milagros, señales y prodigios. Y los milagros, hermano mío, que sale un leproso, que sale alguien de cáncer, que se levante un paralítico, no necesariamente implica que eso va a traer un impacto al corazón y al alma de las personas. Hubo 10 leprosos que fueron sanados. ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Cristo? Y era samaritano. Hermanos, era menos que un perro desde los radicales de aquel tiempo. ¡Qué tremendo! No necesariamente un milagro te lleva a una acción de gratitud, a un corazón lleno de gratitud por Dios. No necesariamente. Hay gente que quisiera ver eso, pero no hay mayor milagro que un alma revivida, un corazón cambiado, transformado, el que el peso de nuestro pecado, la condenación, el temor de la condenación, hermanos míos, el Señor la haya destruido y nos haya aceptado como sus hijos.
gracias, porque yo estoy en tu casa para adorarte, para bendecirte en gratitud por lo que tú has hecho por mí. Yo sé que algunos son más pecadores que otros, pero aquí, hermano Dios, no se trata de engañar a nadie. ¿Sabe que a veces nosotros nos parecemos un poquito a los fariseos? Nos parecemos un poquito a ellos. Los fariseos eran terribles. Los fariseos inventaban cada pecado. Hermanos, y ponían una lista enorme y luego ponían subdivisiones de tal forma que si la Biblia dice de él no comerás, ellos le ponían ni tampoco le tocarás. ¿Sí? Y si lo tocas con el dedo meñique, está tantos decibeles de dolor. ¿O cómo no son decibeles de dolor? Son, no me acuerdo el término ahorita. Pero, tu sensibilidad al dolor, por ejemplo, mi umbral del dolor es muy cortito. Y hay personas que pueden resistir el dolor, hermanos míos, casi que los despellejen vivos y nada más aprietan los dientes y ya la pasaron. ¿Verdad? Yo no. A mí me dicen, te voy a pegar y ya me dolió. Entonces, pero hay gente que dice, es que yo soy muy sensible. Bueno, ellos le ponían, si lo tocas con el meñique es tanto, con este tanto, con este tanto, con este tanto. Eran exagerados. Y nosotros muchas veces también. Déjame decirte que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad del diablo, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y yo por eso estoy agradecido. Y no pretendo ser el más santo de la iglesia. Yo creo que hay gente más santa que yo, que esta iglesia, es más, casi todos son más santos que yo. Pero una cosa sí sé, tengo gratitud en el corazón por el perdón de mis pecados. No hay mayor experiencia que esa. Haber pedido al Señor que nos ayude y que nos dé su perdón. Se hizo una encuesta, hermanos, para algunos musulmanes que habían llegado a los pies de Cristo, y cuando les preguntaron por qué se hizo atractiva la religión cristiana, y la respuesta de este alto porcentaje fue que tenían la convicción del perdón de sus pecados. Pero no, ellos no tienen la convicción de que han sido perdonados. Ellos están en una lucha diaria de obras para poder alcanzar, hermano Dios, el estado de favor de Adán. Pero nosotros, hermano Dios, hemos sido librados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Tenemos seguridad en Cristo. Los musulmanes agregaron su vida por creer en Cristo, hermano. Pero ellos decían, si yo arriesgo mi vida y creo en Cristo y mis pecados han sido perdonados y la vida eterna es una realidad en Él, no me importa que me corten la cabeza, porque allá es difícil ser cristiano. Aquí dices, soy metodista y te aplauden, hermano. Soy pentecostés, te aplauden. Pero ves allá los países musulmanes y levántate y dices, ¿sabes qué? Vecinos, bienvenidos, soy cristiano. Hermano, te cortan la cabeza. Pero ellos, los que aceptaron a Cristo, dijeron, lo que a mí me atrajo fue que los cristianos tienen la convicción del perdón de sus pecados, una vida eterna con Dios. ¿Tú la tienes? ¿Crees en Él? Cosa. Anímate, aliéntate. Cualquier cosa que venga a tu vida, ya pasó lo peor. Lo peor era haber estado en pecado y condenado al infierno, y hoy puedes vivir en el reino de Dios, donde no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Hay otra verdad confortante, hermanos, que nos ayuda a tener ánimo, que nuestra seguridad está firmada por Dios. Dice el versículo 12, vuestros pecados han sido perdonados ¿por quién? ¿O por qué? Por su nombre. Y la Biblia dice que Jesucristo recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que es el Señor, para honra y gloria de Dios el Padre. Ahora, ese nombre es poderoso, es un nombre adorado, es un nombre, hermanos míos, que todos confesarán que es el Señor. Aún el diablo, sus ángeles, aquellos que le rechazaron, aquellos que no creen en Él, hermano, un día doblarán su rodilla y dirán: tú eres el Señor, tú eres el Señor. Ahorita se da de lujo a algunos de rechazarlo, pero no te rechazan a ti ni me rechazan a mí, rechazan al Señor. Y llegará el momento en que tendrán que doblar su rodilla ante el Creador. No hay otro nombre dado en el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, ese nombre es poderoso y por ese nombre está sembrada nuestra salvación. En su nombre tenemos perdón de pecados, en su nombre tenemos libertad. Juan concluye sus palabras introductorias hacia todo hijo de Dios diciendo: tus pecados han sido perdonados. La seguridad del creyente está garantizada por la firma de Dios. Por lo tanto, no te preocupes. Tú puedes decir: yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque me mantengo en el camino, porque me mantengo en fe, porque me mantengo obedeciendo a Dios, porque me mantengo haciendo su voluntad, porque le busco, porque vivo en santidad. Hermano, la garantía de que eres salvo, que tus pecados han sido perdonados, está en que Jesús lo firmó. Y en su nombre tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna. Yo no confío ni siquiera en mis obras. No confío en mi decisión. Al final de cuentas, en lo que confío es en un Dios poderoso, amante, que a pesar de mis carencias y dificultades, hermanos, condesciende y me ama tal como soy. Me invita a ser mejor cada día y me inspira, pero me acepta. Hay otra verdad muy importante, que nuestra santificación, hermano, es un proceso. Y muchos de nosotros tenemos la duda de nuestra salvación y decimos: Señor, ¿será suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros? Hermano, es una realidad. Él lo firmó. En su nombre tenemos perdón de pecados, así es que gózate. Al final del versículo 13, Juan utiliza el término hijito, pero es un término griego que es paidia, y este término se refiere a un hijo que está bajo autoridad y cuidado de sus padres o tutores. El perdón de pecados es para todos, y cualquiera puede acercarse y decir: Señor, yo me deleito en ti por mis pecados perdonados. A lo mejor hay niños muy chiquitos y esos niños también han sido perdonados. A lo mejor hay alguien que acaba de llegar a la iglesia y todavía no sabe lo que significa Deuteronomio. Todavía no se sabe los 66 libros de la Biblia. Todavía no sabe quién es el profeta Amós, quién fue Nehemías. Sin embargo, a uno de ellos el Señor le dice: gózate, porque el perdón de tus pecados es una realidad que yo he firmado con mi sangre y con mi nombre. Nosotros tendemos, hermanos, a pensar que entre más años tenemos, somos más amados por Dios. Hermanos, el amor de Dios es inalterable. Dios te ama cuando inicias el camino cristiano, te ama mientras estás creciendo y te va a amar una vez que te convierta en un hijo victorioso que habita en la eternidad con Él.
sin importar cuál es tu relación con Dios en este momento. Que eres un hijo recién nacido, eres alguien que inicia, o eres alguien que tiene muchos años. El Señor te dice, gózate, gózate, porque hay una verdad importante. Yo los amo. Necesitamos nosotros criar a nuestros niños, sabiendo que si no los cuidamos, hermanos, el futuro sería terrible. ¿Verdad que sí? Un niño es ignorante de la democracia, de la decencia, del respeto, la honestidad, las costumbres, los modales. Tenemos que enseñarlo. No nace enseñarlo. Nosotros tenemos que enseñarle y de alguna manera marcamos una senda para ellos. Cuando alguien nuevo llega a la iglesia, hermanos, también tenemos que enseñarle. Tenemos que enseñar y tenemos que hacerlo con amor. Los niños son unos bárbaros salvajes, hermanos, que necesitamos domarlo para que la civilización pueda sobrevivir. A mí un día me dijeron, pastor, ¿le gustan los niños cuando recién, hermanos, salí del seminario? Y yo dije, sí, el chipotle, son deliciosos. Pero la realidad, hermanos, es que se necesita paciencia para tratar con los niños. Y la iglesia necesita paciencia también para tratar con la gente que va iniciando. Necesitamos amarlo, tal como son, sin nada que ocultar. Hermanos, así dice el canto, ¿verdad? Tal como son. Dios nos ama a los que tenemos 30 años en el Evangelio y a los que van empezando. Los que tenemos más tiempo, seamos humildes para reconocer que también somos pecadores y que también debe haber gratitud en el corazón porque nuestros pecados han sido perdonados, y que si de repente el no ver progreso, hermanos míos, en los demás nos trae desaliento, el Señor te dice, hey, siéntate y aliéntate. ¿Cuántos pecados te he perdonado yo? Te he perdonado más que aquellos que van empezando. Así es que gózate y deleítate en mi perdón y en mi gracia. Los niños son bárbaros, pero luego, hermanos, los empezamos a educar. Y qué bien se siente cuando dice, oye, qué educadito es tu niño. Oye, es que educadita es tu niña. Oye, es que linda. Cuando platica hasta parece una adulta. Qué bien se expresa. Hermano, y eso te llena de satisfacción y dices, qué buen trabajo estoy haciendo. La iglesia también, hermano, está llena no solo de niños físicos, sino de niños espirituales. Aquellos que de repente se ponen ruidosos, a veces se ponen bastante quisquillosos y en ocasiones, hermanos míos, todavía hacen berrinche. Sin embargo, es maravilloso reconocer que Dios nos ama y Dios nos ama. Los niños decimos en ocasiones, ¿qué tiene papá y mamá? ¿O por qué mis hermanos mayores son así? Y también la gente nueva de la iglesia de repente mira a los hermanos mayores y dice, ¿cómo son mis hermanos mayores? ¿Por qué son así? ¿Por qué saludan así? ¿Por qué no saludan? ¿Por qué no sonríen? ¿Por qué son de esta manera? Y también los niños espirituales empiezan a cuestionar. Nosotros tenemos que aprender a llenarnos, hermanos, de gratitud en el corazón, porque los niños, los jóvenes y aún los viejos sabemos reconocer a nuestro Padre y sabemos honrar. Así que todos los que estamos aquí estén recién nacidos en Cristo, tengan poco tiempo, tengan muchos años, hayan sido los fundadores de la iglesia, juntos nos podemos deleitar en el perdón de Dios, tolerándonos los unos a los otros e inspirándonos a hacer buenas obras y a vivir de tal forma que Dios sea glorificado en todo y por todos. El versículo 13 dice, os escribo a vosotros jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Hay una verdad, hermano. Nuestro servicio a Dios es esperanzador gracias a que ya somos victoriosos. Que Cristo Jesús nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuándo está diciendo, la batalla con el enemigo ya terminó? He escuchado predicadores que dicen, el diablo es un demonio poderoso, si usted quiere. El diablo es el más poderoso de los demonios, pero cuando está conmigo, frente a mí, yo lo veo como un león sin dientes, sin garras, que no me puede hacer daño. Y luego lo vemos arrastrando la cobija y ensuciando la piel. He conocido hermanos evangelistas que los he visto arder en el púlpito, hermanos míos, y luego les he visto apagarse ya con las aguas del mundo de una manera tan terrible. Pero es una realidad. Nos gusta declarar, hermanos, el enemigo es un enemigo vencido, pero nos gusta actuar, hermanos míos, como si la guerra ya se hubiera acabado. Y tenemos que pelear batalla a batalla, batalla a batalla. Siempre debemos estar convencidos que el Señor está con nosotros. Mire, Juan les está parafraseando las cosas. Estoy escribiéndole a ustedes jóvenes para que recordarle que tienen ya un seguro final victorioso sobre el maligno. Y esto es importante. Hubo un niño que a los 8 años recibió un reino. ¿Cómo se llamaba? Josías. Hermano, y a sus 8 años trajo un avivamiento tremendo a su pueblo. La ley, hermanos míos, nuevamente fue leída. Se comprometieron con la ley. Se reabrió el culto al Señor. Tuvieron, hermanos míos, que pasar experiencias terribles para que esto pudiera suceder, y se le encarga a un niño de 8 años en el plan profético y perfecto de Dios. Pastor, es que soy muy joven, o soy nuevo, acabo de llegar. Josías tenía 8 años y tendría muchos argumentos para decir, soy chiquito. Señor, ¿de veras tú quieres que yo traiga una transformación a todo un pueblo? Eso yo no soy. George Muller tenía 27 años cuando se mudó a Bristol, Inglaterra, convencido de que Dios quería que abriera un orfanato. Hermano, solo por fe en su provisión, y él abrió su primer orfanato sin un solo centavo en su cuenta personal, pero lo hizo por fe. Juan Bunyan tenía 32 años cuando fue encarcelado por predicar el Evangelio, y allí de esa cárcel escribió un libro que ha sido un clásico, hermanos míos, un bestseller del pueblo cristiano. ¿Cuál es? El progreso del peregrino. William Booth tenía 36 años cuando fundó el Ejército de Salvación, andando por los barrios más marginales de Londres, Inglaterra, solo para alcanzar a los pobres. William Carey tenía unos 20 años cuando decidió dedicar su vida a las misiones, y 32 cuando llegó a la India. Así es que Juan le dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pero les está diciendo, les escribo a vosotros jóvenes porque van a tener muchas batallas. Tengo un propósito para ustedes, y cuando quieran cumplir con ese propósito para ustedes, van a encontrar oposición, van a encontrar resistencia, pero la victoria está asegurada si ustedes creen, confían y descansan en mí. Y el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. Isaías 40:31 es un texto de los americanistas, que el Señor los ayude. Dice, aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Había un pastor, hermanos, que iba a las Chivas a la América, y cuando le iba,
de manera tan radical, aún en el culto. Decía, va a jugar en América, así es que vamos a cantar este canto. Como las águilas, sus alas levantará. Hermano, el obispo un día lo disciplinó por eso. No es cierto. Pero los jóvenes flaquean y se caen. Pero el Señor es capaz de llevarlos al cumplimiento de sus promesas, de su propósito. La fortaleza de los jóvenes no está en ellos mismos. Aún a pesar de que son jóvenes y están llenos de energía, su fortaleza debe provenir de Dios y proviene de Dios. Al final del versículo 14 le dice, son fuertes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si la palabra de Dios, hermanos, está, dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra. Lámpara es para mis pies tu palabra, lumbrera el camino. El Señor ilumina la senda de la victoria a todo aquel joven que se toma de la mano de Él. ¿Cómo enfrentar al maligno los jóvenes en la fe? ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, con la espada del Espíritu. Y esa es una verdad también que nos debe alentar en el camino. Nuestra fortaleza se encuentra en la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Por eso es que hoy está tan cuestionada. ¿Crees en la palabra? El libro es un libro anticuado que tiene tantas inconsistencias, tantas contradicciones. ¿Cuál es la traducción correcta? La Biblia más alterada, hermanos, no es más bien la traducción más alterada o la versión más alterada, la versión de 1960. Y empezamos, hermanos, a declarar que esta versión sí, esta versión no, esto sí y esto no. Y luego empezamos a dudar, hermano mío, de los manuscritos, empezamos a dudar de la profecía, del plan perfecto de Dios. Decimos que la palabra se ha alterada en el mundo, hermano, y nuestros jóvenes están bebiendo todos los días de esa agua que corre en el mundo. El enemigo trata de destruir la veracidad y la fiabilidad de la Biblia. Pero dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Le preguntaron a Jesús, ¿qué es la verdad? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Queridos, cree en la palabra del Señor. Ahí está nuestra dirección. Uno de los desafíos más grandes del siglo XXI ha sido alcanzar y disciplinar a los jóvenes, quienes han estado abandonando la palabra de Dios como su fuente de dirección espiritual, hermano. De hecho, las personas más propensas a dejar a la iglesia son las que se encuentran entre la edad de los 18 y 29 años, según los estudios que se han hecho. La edad más propensa. Entran a la universidad, hermanos, se vuelven grandes, se vuelven intelectuales, hermanos. Ahora tienen la capacidad de discernir a través del tiempo, de todo lo que hemos tenido como verdades absolutas, y de repente abandonamos la fe. Los diarios seculares y las universidades se están dando cuenta, hermanos, de que la gente está abandonando su fe. Los jóvenes. Un autor reportó que los adultos jóvenes, quienes presentemente afirman creer en Jesucristo, 2.6 millones de ellos van a abandonar su fe en algún momento entre sus 18 y 29 años. 712 jóvenes van a abandonar su fe el día de hoy, y otros 712 lo van a hacer el día de mañana. Y con este tipo de estadísticas, hermano, parece ser que el panorama se torna oscuro. Pero la realidad de las cosas es que el enemigo puede venir y puede sembrar la duda y puede alejar a nuestros jóvenes de la iglesia. Pero un día, hermanos, regresarán y dirán, Señor, acuérdate de mí.
Soy este que se fue buscando encontrar un camino diferente, que en tu casa no se sintió cómodo, que se fue a transitar por la senda de la vida y se perdió. Pero hoy, Señor, vengo a ti, hazme como uno de tus jornaleros solamente. Y el Señor hará fiesta. La familia hará fiesta, la iglesia hará fiesta. Comeremos becerro gordo o tacos del vecino Ragoel, pero de alguna manera celebraremos que alguien regresa a la casa. Y yo creo que Agua de Vida no es la excepción. ¿Cuántos jóvenes se han perdido? ¿Cuántos jóvenes entre los 18 y 29 años, o a lo mejor también en su adolescencia, han abandonado el camino? Hermano, pero el Señor nos tiene en favor. La palabra de Dios está ahí y ella convence, ella redarguye. Esta espada del Espíritu penetra hasta partir del alma, coyunturas, cuéntanos, discierne pensamiento, intención de corazón, y un día regresarán y alabarán al Señor junto con nosotros. Aliéntese tu corazón y anímate. Nuestra fortaleza radica en que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está con nosotros. Primera de Juan 19 dice: aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, y esto es el verdadero creyente, habrían permanecido con nosotros. Hay un hecho evidente, hermano, y entre los evangélicos de 30 años hacia abajo que se han abandonado el camino, ahora tienen un sobrenombre. Les dicen los descreyentes. Los que han dejado de creer. ¿Y por qué han dejado de creer? Porque su Biblia se empolvó. Porque ahora es más fácil traer el celular. Y si es cierto que ahí lo tenemos, pero la verdad, hermano, ¿cuántas veces lee usted la Biblia en su celular? Levante su mano toda aquel que dice: la traigo, pastor, y yo leo todos los días la Biblia en mi celular de manera disciplinada. ¿La lees más que los TikTok, que los estados de Facebook? Seguramente no. Seguramente no. La palabra de Dios, hermanos, ha quedado a un lado para muchos. Y por eso es que abandonamos la fe, por eso es que dejamos de creer. Jesucristo fue tentado. Y le dijeron: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo: escrito está, solo de pan vivirá el hombre. Si eres hijo de Dios, aviéntate del pináculo del templo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te pierdas. No tomes piedra. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Se le queda mirando y dice: mira, todo esto te daré si postrado me adoraré. Me imagino a Jesús mirándolo y diciendo: todo eso que tú me quieres dar lo robaste, yo lo crié. Pero no me voy a arrodillar, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con la palabra de Dios puedes hacer frente al enemigo. Así es que, joven, anímate. Si estás en la batalla, si te encuentras corriendo la larga carrera y peleando la dura batalla, como si pareciera que fueres el único, recuerda, no estás solo. Dios está contigo. Miles, millones de jóvenes día tras día luchan contra la tentación, luchan contra el mundo, luchan contra el enemigo, y Él quiere que tú confíes en Él. Recuerda, primero, que usted no está solo. Y hay muchos otros hijos de la familia de Dios que están pasando por lo mismo que tú pasas. Y segundo, que aunque la maldad alrededor de nosotros es grande, nuestra fortaleza está siendo probada y el diablo ya está derrotado. Quizá de repente nos gane una batalla, o nos gane dos batallas. Hermanos, pero no la guerra. La guerra la termina el Señor. Cuando venga con su poder, hermano, y en su vestidura y en su muslo, trae escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él, hermanos míos, implantará, hermanos míos, un reino de justicia, de juicio. El enemigo será vencido y nosotros reinaremos junto con Él.
una verdad más sobre el Salvador eterno y termino. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Estos son los creyentes mayores, que no solo han crecido, hermanos míos, en la fe, sino que su fe también ha crecido junto con ellos. Su fe ha crecido junto con ellos. Han madurado en la verdad de quién es Dios y qué es lo que dice su palabra. Estos son aquellos que son ricos en la fe y son maduros en la gracia. Este verbo en tiempo perfecto se puede traducir: le habéis conocido, hablando de un conocimiento personal de Dios en el tiempo pasado y un conocimiento personal de Dios en el tiempo presente. Y mi experiencia del ayer me ayuda a ver con mayor claridad quién es Dios hoy. Así es que sí tenemos aquí gente que ha crecido en la fe y la fe ha crecido de ellos. Acuérdate, varón, hermana, que no llegaste con la misma fe que tienes hoy. Has crecido. Mira a aquellos que inician en su fe y aliéntales, anímales y permite que Dios use tu vida para seguir siendo ejemplo de ellos. Así es que en este momento les recuerdo que debemos concluir. Si usted está en este momento batallando contra el pecado, siga peleando, no se rinda. Sin importar cuán joven eres o qué mayor eres, cada batalla, y cada nuevo desafío va a requerir de tu atención personal y de disciplina espiritual. Y la fe no es una elección, es un curso requerido para un discípulo maduro. Algo que tenemos que entender también es que debemos hacer algo en el camino para recordar eso y gozarnos, que nuestros pecados han sido perdonados. Gózate de ellos. Segundo, que nuestra seguridad eterna está firmada por Dios y que ese nombre es un nombre del cual se dobla toda rodilla y es sobre todo nombre. Que nuestra satisfacción no se encuentra en lo que el mundo te ofrece, sino en una relación personal con Dios. Que nuestro servicio a Dios es esperanzador, porque ya hemos sido victoriosos en Él. Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nuestra fortaleza se encuentra en Dios y en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que nuestro Salvador es el eterno, y Él ha decidido, hermanos míos, obrar de manera poderosa para salvar a los suyos. Por lo tanto, anímate y aliéntate. Pongámonos de pie y oremos.